No, bueno, vamos a empezar con esta charla que organizamos desde distintos espacios, en realidad que confluimos para organizar esta actividad porque nos parece muy importante dar un mensaje político desde la Universidad de Buenos Aires, en particular desde la Facultad de Filosofía y Letras, en apoyo al pueblo palestino y ponernos un poco a tono con este gran movimiento internacional que hay de la juventud de todo el mundo que se levanta para decir que no queremos que haya un genocidio en nuestro nombre y que no vamos a ser indiferentes frente a una barbarie y a un genocidio como el que está llevando adelante el Estado de Israel y particularmente Netanyahu contra la población palestina. Y por eso es que desde la Asamblea de Intelectuales Socialistas, que venimos impulsando las jornadas de debate por un futuro comunista ya desde el año pasado, estamos relanzando este ciclo de las jornadas 2025 y nos pusimos en contacto, bueno, en primer lugar con la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de la Facultad acá de Filosofía y Letras, que ya venimos articulando algunas actividades y nos parece muy importante también que puedan tener un espacio acá porque sabemos que están siendo también atacados y perseguidos, no solamente por las autoridades de nuestra facultad, sino sobre todo por organizaciones bueno, ligadas a la DAIA, etcétera, que sabemos que están en una cruzada contra todos los que defendemos la causa palestina, y por eso coordinamos con ellos esta actividad, que la estamos impulsando también desde la red de agrupaciones en Clave Roja y la Juventud del PTS, que somos la Secretaría General acá del Centro de Estudiantes. Y bueno, sin hablar mucho más, les presento a quienes van a estar exponiendo en este panel. En primer lugar, bueno, Gabriel Sibinian, como les decía, él es miembro de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, radicada acá en nuestra facultad, en Filosofía y Letras de la UBA. También está Martín Martinelli, que él es coordinador del grupo especial de la revista Al-Zeitún, de Claxo, del grupo de Palestina y América Latina, y es egresado también de acá del doctorado en Historia, la mejor carrera de la mejor facultad. Y también está Claudia Sinati, que ella es editora de la sección internacional de La Izquierda Diario, la red internacional de La Izquierda Diario. Y por último, bueno, el más conocido quizás acá entre los compañeros de la facultad, nuestro compañero Luca Bonfante, estudiante también de la mejor carrera de Historia, que bueno, ya está pronto a recibirse, y bueno, lo deben conocer, fue candidato a legislador acá en la ciudad de Buenos Aires por el Frente Izquierda Unidad, y fue parte de la delegación argentina junto con Patricio del Corro que viajaron a la Marcha Global a Gaza desde Egipto hace tan solo unos meses y va a contarnos también un poco de esa experiencia. Así que, sin más, le doy la palabra al panel. Vamos a empezar escuchando a Gabriel. A Martín. No tira mucho esto. ¿Este está prendido? Hola. Este es. Hola. No, este está apagado. Este anda. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitar y por organizar esto. La intención, en mi caso, es hablar un poco de lo que rodea este genocidio en Palestina, específicamente en Gaza, pero en Palestina en general y en el centro de Afroeurasia también, porque esto es un nivel atroz de violencia el que estamos viendo, que tiene como escenario global una cuestión que planteo ahí en el libro. O sea, no es la presentación del libro, sino que comento cuestiones que están planteadas en ese libro que se llama Geopolítica del Genocidio en Gaza, que es una continuación del otro que se llama Palestina e Israel entre revoluciones, intifadas y resistencias. Cada palabra de esos títulos tiene una connotación muy importante, como dijo, ¿cómo es tu nombre? Brenda, como mi hija. Soy historiador y cada una de esas palabras fueron elegidas específicamente. La geopolítica, el genocidio y Gaza. Y en la cuestión geopolítica lo que trata de explicar es por qué esta cuestión se está dando, este genocidio no se frena. Ya llevamos ahora en octubre, vamos a llevar 2 años de esta eclosión, digamos, de cómo se va acentuando ese genocidio, pero del cual, cuando uno ve la historia de Palestina, la historia de esa región, va a ver que la imposición de un Estado afín a las potencias occidentales directamente
desde la Declaración Balfour, pero antes también, desde el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, desde 1896, pero antes también estaban las intenciones de establecer un Estado judío en esa zona donde se entrecruzan cuestiones religiosas, sociales, culturales y políticas, pero el enfoque que prefiero establecer tiene que ver con dejar de lado y tratar de entender que esas cuestiones religiosas lo que buscan intencionadamente, junto con los demás mitos que se establecen acerca de esta cuestión, es confundir. Es decir, que cuando uno escribe sobre estos temas, cuando enseña, yo he trabajado muchas veces con Gabriel y la Cátedra de Estudio Palestino y muchas charlas y un montón de actividades con Gabriel y también en el Grupo de Palestina de América Latina, lo que uno primero tiene que hacer es atravesar todo un sistema que pasa en la mayoría de los temas, pero un sistema mediático y una narrativa que está planteada en el primer capítulo, que tiene que ver con el orientalismo y tiene que ver con cómo se vende y cómo se trata de imponer una imagen de que el oriental, y en esto va el árabe, pero va el chino, va el ruso, vamos nosotros incluso como países narcos o atrasados, van los palestinos como países pobres, incivilizados, salvajes, bárbaros, y todo ese entramado mediático a través de Internet, de las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y todas las empresas, como también las financieras como BlackRock, como, se me fue el nombre de la otra, Vanguard me sale. ¿No? ¿Vanguard es? Sí. Entonces, todo ese sistema financiero anquilosado que maneja muchos recursos, utiliza esa región de lo que es el centro de Afroeurasia, es decir, lo que se denomina habitualmente Medio Oriente o el norte de África y el Asia Occidental. Esa región tiene un baluarte, tiene un portaaviones, tiene una base militar, tiene, como lo han llamado desde James Petras y otros analistas, desde Chomsky y un montón. Lo último que decimos con Prayad, que es el que hace el prólogo del libro, es que es la mayor base militar de Estados Unidos en el mundo. Es decir, que Israel, más allá de las cuestiones identitarias, nacionales, de que hay gente viviendo de diferentes países, lo que fuese, la lógica de que ese país se instaure ahí y que ahora estamos haciendo una charla de lo que ese país está cometiendo un genocidio ahí, es porque está parado a 2 metros del Canal de Suez, está parado a kilómetros del Golfo Pérsico, donde está el 45% de los yacimientos petrolíferos comprobados. Si bien Venezuela es el país con más reservas petrolíferas del mundo, como país, Irán, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, son potencias de las mayores reservas petrolíferas y gasíferas del mundo. No solo eso, sino que están cerca de potencias nucleares como India, Pakistán, Rusia, China, Irán, que podría desarrollarlo, y no solo eso, sino que las más grandes potencias, que son China y Rusia, las cuales fueron los grandes enemigos durante tanto el siglo XX como el XXI, de las potencias occidentales, y me estoy refiriendo al G7 y a la OTAN, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, sobre todo, también España, pero en menor medida, esa OTAN tiene como grandes enemigos a esas dos potencias que mencioné. Más allá que después se sienten y haya una reunión Trump con Putin o vaya a hacerlo con Xi Jinping o lo que fuere, hay un entramado de disputa, de entramado de poder donde el Occidente, la crisis de hegemonía que viene teniendo Estados Unidos, el declive relativo económico, donde ya se tiene que sentar a dialogar con las otras potencias, no en una igualdad de condiciones, pero sí en una similar condición. ¿En qué sentido? En que Estados Unidos en 1950 producía el 50% de la producción manufacturera mundial y hoy China lo supera con casi el 30, alrededor del 30, y Estados Unidos tiene alrededor del 18 de la producción manufacturera y en baja, y sí lo tiene en las financieras que nombré antes y en el campo militar,
donde se aprobó este año el presupuesto de $1.000 millones. Es decir que, en síntesis de esta parte que estoy diciendo, Estados Unidos apuesta a la guerra porque está perdiendo en otros campos, más allá de que esté entrelazada la economía de China y Estados Unidos y haya tenido puntos muy álgidos de intercambio comercial, tecnológico y demás, las fricciones que hay entre ellos se dirimen en Palestina, Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Irak, Irán, y que es uno de los grandes focos y ejes de tensión mundial. Además de ello, se dirimen en Ucrania, la OTAN y Rusia, y además de ello en los focos de tensión de Taiwán, China, Australia, Corea del Sur, Japón y todas las bases militares que tiene Estados Unidos en la región, y en el Sahel y en diferentes puntos como el Congo o en Sudán, en África. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios focos de tensión mundial. Entonces, la mirada del sistema mundial lo que nos esclarece es que no es algo casual lo que sucede en Palestina hoy. Sí, en los términos del nivel de violencia ejercido, de forzar una hambruna, de dispararle a las personas porque los palestinos son personas, no son terroristas como se los quiere mostrar, y como se los ha tratado de difundir en el cine y de los demás medios, incluso las academias, incluso no, va todo de la mano. Y entonces, lo que sucede hoy día ahí en esa región es el punto más álgido de un sistema que está en tensión constante, pero ahora tiene a una potencia y un hegemón en declive, que va a apostar a su mayor fuerza, que es la fuerza militar. Más allá de que no esté usando sus soldados, el 85% de las armas y municiones que usan los israelíes son estadounidenses, fabricadas en Estados Unidos. Las 7 empresas militares que más están ganando en el mundo hoy, mientras estamos haciendo esta charla en el sur del mundo, en el cono sur, son las 7 estadounidenses. Más allá que los capitales sean de varios países y demás, hay una lógica militar, guerrera, bélica, belicista del sistema capitalista, y en este caso encabezado por Estados Unidos, que tiene en la guerra una forma de supervivencia, porque es un Estado que de sus 230 o más años de existencia, solo 19 no estuvo en guerras. En el Congreso de Estados Unidos en 2022 salió un informe con todas las invasiones que hicieron en su historia. Solo a partir de 1991 hicieron más de 100, además de todas las intervenciones en los gobiernos y en las políticas y cambios de régimen que intentaron en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este eslabón de Palestina e Israel no es como se quiere mostrar por un odio milenario entre árabes y judíos, o árabes, judíos y cristianos. No es solo por esa pequeña porción de tierra, porque piensen ustedes que en esa región pasan varias de las rutas geoestratégicas y comerciales más transitadas del mundo y con mayor caudal de hidrocarburos. Este aquí que lo que sucedió el 7 de octubre, hoy leía un palestino tratando de explicar lo que para ellos había sido el 7 de octubre, en el sentido que había sido una rebelión después de tantos años de opresión, de encarcelamientos, de invasiones que sufrió Gaza, y ese 7 de octubre para ellos es una forma de resistencia, como lo fue Vietnam, Argelia, Sudáfrica contra la apartheid, los mismos países donde estamos nosotros en el siglo XIX, y todos los países que se rebelaron contra sistemas coloniales e imperialistas. Y en el caso piensen que en agosto de 2023, y eso está ahí en el libro, no me acuerdo en qué parte, pero está, en agosto de 2023 se declaró que iban a ingresar 6 países al BRICS. Argentina está bien como socio de Brasil y como esta región, pero iban a entrar Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto y Arabia Saudita. Nada, casi nada. Son 5 países que están alrededor de Israel y no es Israel. Y el BRICS son países que no son Estados Unidos,
ni son Europa, ni son el G7, ni son Canadá, ni México. No tiene que ver con Estados Unidos, más allá que sea el sistema capitalista y todo un montón de más cuestiones, hay ejes que se están enfrentando. Y esa fricción de agosto no solo es controlar las rutas geoestratégicas del Canal de Suez, del Estrecho de Hormuz, del Estrecho de Bab al-Mandeb, el único lugar donde Yemen está practicando la mayor resistencia militar frente a las embarcaciones británicas, estadounidenses e israelíes, o que vayan a los puertos israelíes, siendo también invadido por esos 3 países en el puerto de Deira y en otros lugares, pero es la única población, además de lo que hizo Irán, que está enfrentando militarmente, es decir, sintéticamente, en todo el mundo se habla del tema, pero no hay un país que intervenga militarmente. Una de las respuestas sería que Irán no interviene porque detrás de Israel, o el mismo Israel, es Estados Unidos. Por eso el 8 de octubre había 2 portaaviones en las costas de Gaza. Portaaviones no tiene cualquier país, portaaviones tienen muy pocos y portaaviones tiene mucho significado y tienen además 40.000 militares en la región. No los tienen para llevar McDonald's, Hollywood y todo lo demás. Capaz que también, pero no es el objetivo directo, sino que el objetivo cuando se tiene militares en una región o es asesinar gente o meter presión a los gobiernos, como las sanciones económicas que imponen sobre Irán, Rusia, Venezuela, Afganistán, y la lista sigue. Esos son los primeros 4 más sancionados, sin contar que el oro que le robaron a Afganistán, a Rusia y también a Irán, en Baucar no me salía, pero que no le devuelven a ninguno de esos países por esa decisión. Y esas decisiones, ese poder que tuvo Estados Unidos, que yo creo que llega a 3 finales en estas etapas, veremos cómo se desenvuelve, porque lo estamos viviendo, pero tanto lo de Rusia en Ucrania, más lo que está sucediendo acá, piensen que no es común que con 2 ventiladores y con las armas que sean, mataron 1.300 israelíes, 1.100, también hubo fuego cruzado de militares israelíes, reconocido posteriormente por ellos, y toda una serie de cuestiones, pero la cuestión es que no es habitual que los palestinos ingresen a territorio israelí de esa manera, secuestren soldados, la mayoría o son soldados o son reservistas. Fíjense que hoy hay 60.000 reservistas, 60.000 entrando a Gaza, ahora, o se aprobó hoy, no sé si están entrando ahora porque es una noticia de hoy. Entonces, lo que sucede ahí, si lo vamos a ver como algo localizado, está bien porque es importante entender ese aspecto, pero hay que verlo como un entramado mundial donde ahí se disputa fehacientemente y materialmente la guerra que no se disputa en otros lugares. ¿Por qué no se disputa en otros lugares? ¿Por qué Arabia Saudita no es invadida? Porque se puede negociar y consiguen contratos de 600.000 millones de dólares en armas ahora y 100.000 millones en 2017 cuando asumió Trump, con Estados Unidos estoy hablando. Entonces, fíjense el entramado, todos los países que son aliados de Estados Unidos no son invadidos en el momento, pero Irak, Afganistán e Irán fueron aliados de Estados Unidos. Irán hasta 1979, Irak hasta 1991 cuando fue invadido, y Afganistán fue ayudado para repeler a la Unión Soviética desde 1979 a 89. Luego de eso se convirtió en el gran enemigo mundial, pero mientras se pudo utilizar, no lo era tanto. Lo mismo Saddam Hussein y lo mismo el Irán de Reza Pahlavi, hasta que se hizo una revolución islámica iraní en 1979, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo o no con esa revolución, sino que existió y sea conservadora, sea lo que fuese, tiene una ideología en un sentido soberana, más allá que después ejerza opresión o explotación hacia su población, como lo hacen en su mayoría los estados. Entonces, la lógica esta que se ejerce sobre Gaza, sobre los palestinos, muestra que se están sobrepasando muchos límites y, como decía, se llega a 3 finales. Uno de ellos es el de 5 siglos de Occidente colectivo, como expandido y como el que conquistó el resto del mundo, la mayoría.
El otro es los 80 años de Estados Unidos como la mayor potencia, lo cual está en discusión y en otros momentos Esteban lo plantea en varios, según diferentes medidas, pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos se tiene que sentar a discutir con las demás potencias, a diferencia de lo que sucede en el escenario geopolítico de 1990. ¿Qué quiero decir con esto? Para traerlo a Argentina. Cuando hubo un menemato en Argentina durante 10 años gobernó Menem, el escenario geopolítico marcaba una superpotencia unipolar Estados Unidos, y si iban a hablarle a los rusos estaban recomponiendo Rusia. El escenario 35 años después, en 2025, es totalmente diferente. Rusia se planta diferente, más allá de que tenga un 4% de la inversión militar mundial, del gasto militar mundial, frente al 80% del gasto militar de Estados Unidos y sus diferentes aliados, que eso lo discuto en el capítulo 3, que se llama Sistema Imperial e Hiperimperialismo. La cuestión del sistema imperial la plantea Claudio Katz en el libro La crisis del sistema imperial, y en concomitancia con América Latina en la encrucijada global. Y la cuestión del hiperimperialismo lo plantea el Instituto Tricontinental a través de Vijay Prasad, como que es una escalada violenta, y en síntesis, digamos que es la organización de Estados Unidos y diferentes aliados. En el caso europeo son potencias alterimperialistas, es decir, que están subordinadas a Estados Unidos, pero a su vez tienen lugares donde ellos ejercen presión, como lo hace Reino Unido, como lo hace Francia, por ejemplo. Después potencias coimperiales como son Israel, Canadá y Australia, donde hay colonos blancos, donde se da determinada forma de imperialismo regional, pero subordinado a Estados Unidos. Y en el caso de Israel, no sé cómo estamos de tiempo, pero voy a redondear igual. En el caso de Israel, piensen solamente en esto. Israel van los hombres 3 años a el servicio militar obligatorio, las mujeres 2 y quedan como ejército reservista el resto de su vida. Punto 1. Punto 2 son 7 millones. Punto 3, Irán son 92 millones. Punto 4, los palestinos dentro del territorio del mandato británico de Palestina, que es lo que reclaman ellos como su territorio, son también 7 millones, sin contar los que están en el exilio en Líbano, Jordania, que Jordania se calcula que la mitad de la población es palestina, Egipto y Siria. Un país con 7 millones de habitantes quiere manejar el gobierno de Siria actual, invadir y destruir Palestina y matar y conquistar un territorio que es grande como capital federal, matando a 2 millones de personas palestinos en un país que es grande como Tucumán, de 22.000 kilómetros cuadrados. O sea, todo ese territorio entre Palestina e Israel son 14 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son palestinos, 7 millones israelíes. Por más que haya cambiado ahora, porque algunos hablan de que 1 millón de israelíes se fueron. Pero puede oscilar, pero son alrededor de esas cifras. Ese mismo país está en una región donde el canal de Suez está muy cerca, donde recuerden 2021 cuando un barco quedó atravesado en el canal de Suez, lo que pasó en el comercio mundial. Y además quieren construir un canal que se llama de Ben Gurión, atravesando Gaza, conectando con Arabia Saudita, para venir desde el mar, desde el Océano Índico, y evitar el canal de Suez y el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, que controlan los yemeníes de un lado y los etíopes y los Djibouti del otro, que también tiene bases militares de la mayoría de las potencias y la única base militar china en el extranjero. ¿Para qué digo todas estas cuestiones? Porque la lógica que se impone ahí es la que llega más lejos por todo el entramado narrativo, religioso, cultural, por la culpabilidad de la Shoah, holocausto o masacre nazi sobre los judíos, pero lo que está pasando ahora es que una población que desciende en muchos casos de víctimas se ha convertido en victimario de otro pueblo que no tiene nada que ver con eso, porque lo que sucedió con los judíos no israelíes, judíos europeos en el centro de Europa y en el este, es decir, desde Alemania y varios países del este de Europa,
no tiene nada que ver con lo que sucede ahora con los palestinos y con lo que sucedió desde que se creó Israel y antes de crear Israel también. Lo que quiero decir con esto es que lo que está sucediendo ahora tiene múltiples interpretaciones, pero entra en esa lógica belicista del país que ya mencioné varias veces, la superpotencia, y que la diferencia en la actualidad es que en este momento no está usando soldados directamente estadounidenses ahí, pero fíjense simplemente la bomba que mató a Sayid Nasrallah, que sería un equivalente a Chávez o a Lula o a Petro o a un político importantísimo de la región. O sea, cuando nosotros estamos hablando de ese mundo, estamos hablando de gente que es súper leída, súper influyente en esa región. Nasrallah lo mataron con bombas de 1 y 2 toneladas, atravesando edificios enteros y profundidad. ¿Quién hizo esas bombas? Bueno, para cerrar, ¿quién hizo esas bombas? ¿Quiénes son los terroristas? Cuando vemos el listado que aparece en el libro también de todas las invasiones sobre América Latina, todas las invasiones que hizo alrededor del mundo, y como dice Chomsky en 2003, según la definición del Departamento de Estado de Estados Unidos de terrorismo, ese terrorismo se aplica a Estados Unidos, a Israel. Ese es lo que quería decir. Gracias. Me voy acá porque me agarró la... Solo dice... Ah, claro. Creo que das ahí hasta para que te vean. O por lo menos acá, qué sé yo. Igual están las columnas. Bueno, buenas tardes. Le decía a los compañeros que me iba a parar porque es cierto que estando allá abajo no se ve para atrás y me imagino que debe ser bastante... Me imagino no, me ha tocado, he vivenciado situaciones en donde no ves al orador, a la oradora y es incómodo. Así que simplemente por eso no tenía pensado pararme, pero bueno, siguiendo el ejemplo de Martín lo hago. Bueno, muchas gracias desde ya a los compañeros y compañeras que han organizado estas jornadas de debate por un futuro comunista. La invitación en forma personal a mí sí, pero en realidad el espacio académico que represento, que es la Cátedra de Estudios Palestinos, Eduard Said, que funciona aquí en esta facultad desde el año 2009. Ha funcionado sin mayores inconvenientes hasta hace muy poquito, en donde sí objetivamente fuimos objetados en cuanto a un programa, pero hemos recibido, por suerte, la solidaridad prácticamente unánime de los claustros, lo que terminó siendo un gran espaldarazo y un reconocimiento. Y este tipo de actividades, en lo específico, en lo particular, en lo más pequeñito, también lo tomamos como una forma de reconocimiento, por eso también que lo agradecemos. Bueno, les confieso que cuando yo recibí el flyer, el afiche, la divulgación con la cual se estaba convocando a esta jornada, sentí cierta sensación de ambigüedad en relación a esto de si es demasiado tarde o no para lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? Palestina antes que sea demasiado tarde. Y la verdad que desde una perspectiva sí que es tarde. Es tarde, pero no lo digo en términos de nosotros, en términos individuales, nuestras acciones, o en términos colectivos, desde una cátedra, desde una agrupación gremial, estudiantil, partido político, lo que fuese. Es tarde como humanidad. Es tarde porque nunca nos pudimos haber permitido como humanidad llegar a esta instancia de exterminio de un pueblo a la vista de todos, ¿no? En ese sentido, es tarde porque habían los síntomas que nos venían indicando, y no desde hace un año o dos, sino desde hace décadas, que la etapa de exterminio de un proceso social genocida en curso se podía dar. Y finalmente se está dando. En ese sentido es tarde. Ahora, por otra parte, y por eso el tema de la ambigüedad, si es cierto que lo peor no tiene límites, si esa frase es realmente cierta, estamos a tiempo de prevenir todavía una tragedia aún mayor.
una tragedia aún mayor para el pueblo palestino, por supuesto, y una tragedia aún mayor para el conjunto de la humanidad, en tanto el pueblo palestino es una fracción de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que pasa en Palestina? Martín hizo el enfoque más en términos de la geopolítica. Nosotros, al ser una cátedra de estudios palestinos, nos focalizamos, nuestro objeto de estudio es la cuestión de Palestina. Por supuesto que también la inscribimos en la larga duración, también la inscribimos en las pujas históricas que se han suscitado en Afroeurasia desde milenios, pero particularmente la cuestión de Palestina debe entenderse en clave colonial. Y si se entiende en clave colonial, estamos hablando de un periodo histórico de los últimos 150 años, que tiene que ver justamente con la fase imperialista del capitalismo, que tiene su expresión o una de sus expresiones en la avanzada sobre la región, y desde esa clave se entiende la cuestión de Palestina para nosotros. Estudiamos la cuestión de Palestina desde la perspectiva de Edward Said, que es su intelectual más importante, ¿no? Entonces, hablamos de Palestina desde una perspectiva saidiana. Cuando hablamos de Said, nunca podemos dejar de hablar de Palestina. Pero, ¿qué está sucediendo en Palestina? Bueno, claramente lo que está sucediendo en Palestina lo ha definido muy claramente, y yo creo que esas son herramientas que tenemos que tomar, porque nosotros irrumpimos en el debate público y debemos hacerlo con fundamentos, porque estamos en una situación de adversidad en términos, bueno, ahora eso está cambiando, los últimos 2-3 meses empezó a cambiar, pero hemos estado más de 20 meses en situación de adversidad, irrumpiendo en el debate público, a partir de una asimetría absoluta en cuanto al poder de narración que tiene el movimiento sionista, en Argentina en particular, pero en Occidente en general. Entonces digo, tenemos que hablar fundamentando lo que decimos, cuando los apólogos del genocidio dicen cualquier barbaridad y siguen impunemente hablando esas barbaridades. Sin embargo, nosotros debemos fundamentar cada una de estas cuestiones. Digo, ¿qué está pasando en Palestina? O ¿cuál es el riesgo en Palestina? El riesgo es básicamente la posibilidad de que la propia existencia del pueblo nativo deje de desarrollarse. Lo que está en juego es la existencia del pueblo nativo en su territorio histórico. Y digo que debemos hablar con fundamento porque esto es lo que sostiene una funcionaria admirable, relatora especial en Derechos Humanos para los Territorios Palestinos Ocupados en 1967, Francesca Albanese, en uno de sus informes, que modestamente recomiendo leerlo. En realidad recomiendo leer los 3 informes de Albanese. Albanese ha producido 3 informes del 7 de octubre a esta parte. El segundo, al cual refiero, el genocidio como supresión colonial, Francesca Albanese plantea que la cuestión de Palestina tiene que ver justamente con esto, con el riesgo de la propia existencia del pueblo palestino en su territorio histórico. Eso es un informe de octubre del año pasado, está pronto a cumplirse un año. Pero es interesante lo que dice Albanese. El informe se llama, como les decía, el genocidio como supresión colonial, porque lo que plantea es que para entender por qué se ha llegado a esta situación de que el pueblo esté en riesgo, de que su propia existencia esté en riesgo en su tierra, hay que analizarlo desde un proceso de largo plazo y desde unas políticas intencionadas, sistemáticas y organizadas por el Estado de Israel, que tiene como objetivo, que tiene por finalidad el desplazamiento y la sustitución poblacional en ese territorio. Eso está enfrentando el pueblo de Palestina. El colonialismo de asentamiento, le decimos nosotros. Ella habla del colonialismo por supresión colonial. En definitiva, son categorías afines. Albanese ya habla de genocidio en un informe previo. El primer informe yo hablaba de una trilogía, este es el segundo. El primero había sido el mes de marzo del 2024, se llama Anatomía de un genocidio. También les recomiendo que lo vean si es que no lo han hecho. Muy probablemente sí lo han hecho, porque si están aquí tienen interés y formación para haberlo consultado, pero en todo caso reléanlo o recomiéndenlo. En Anatomía de un genocidio lo que plantea Francesca Albanese es que para el 5.º mes de la avanzada criminal, para el mes de febrero, que es cuando ella termina elaborando su informe, se termina publicando en marzo, el Estado de Israel ya había atravesado los umbrales que podían tipificarse en la concreción de actos genocidas. Los actos genocidas que están
previstos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: las matanzas de los miembros del grupo, las lesiones graves a la integridad física o emocional de los miembros del grupo, el sometimiento a condiciones que acarreen la destrucción física total o parcial de los miembros del grupo. Eso ya había ocurrido en los primeros 5 meses para Francesca Albanese. Por supuesto que ella se basaba también en la denuncia de Sudáfrica, que ya tenía curso por ese tiempo, y en diversas denuncias y exposiciones de académicos en distintas partes del mundo. Pero lo más importante de ese informe, además de la descripción de los actos que nosotros los conocemos, lamentablemente los conocemos, era que lo que también quedaba a las claras era la intencionalidad de destruir a los miembros del grupo. En este caso del Grupo Nacional Palestino, étnico nacional, racial o religioso, dice la Convención. Este grupo es el Grupo Nacional Palestino. Y eso se demostraba, en ese informe Albanese lo plantea, no solamente por los actos en sí mismo y por la inferencia que se podían hacer de los actos que ya venía perpetrando el Estado de Israel hacía 5 meses, sino también por las propias declaraciones que van a quedar en los anales de los escritos o de las expresiones más trágicas, más deleznables en la historia de la humanidad. Las declaraciones de los funcionarios del Estado de Israel en los días inmediatamente posteriores al ataque de Hamas el 7 de octubre. ¿No? Esas declaraciones que lamentablemente, insisto, fueron expresadas y que luego se fueron desarrollando en la propia práctica, ¿no? La de Herzog, el presidente del Estado de Israel, que planteaba que había allí afuera hay todo un pueblo, toda una nación que es responsable y que les romperemos el espinazo, y vaya si lo hicieron. La de Netanyahu, el primer ministro del Estado de Israel, que los trató como amalequitas y que había que exterminarlos, a los niños, a las niñas, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a sus animales inclusive, que los trató como monstruos, y vaya si lo hicieron. Las declaraciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que habló de animales humanos, que habló de que no había ningún tipo de restricción para el accionar de las fuerzas militares en Gaza, y vaya que no las hubo. Las declaraciones del jefe de la Fuerza de Defensa, así denominadas del Estado de Israel, Hagari, que planteó que justamente lo que iban a hacer las fuerzas israelíes era infligir el mayor daño posible en Gaza, y vaya que lo hicieron. Lo que no hicieron fue lo que propuso Amichai Eliyahu, que planteó arrojar bombas atómicas sobre Gaza. Eso no lo hicieron. No quiero decir todavía no lo hicieron. No lo hicieron. Pero sobre ese riesgo, ese es el riesgo que está enfrentando el pueblo de Palestina. Eso es lo que pasa en Palestina. Pero ¿qué pasa en el mundo con Palestina? Porque también creo que hay que pensarlo desde ese lugar. Claramente lo vemos y sabemos que esto es así, pero ¿qué hay del mundo en relación a Palestina? ¿Qué es lo que nos está expresando al resto del mundo Palestina? Hace poquitas semanas, tal vez algo más de un mes, no recuerdo con precisión la fecha, estuvo circulando una declaración de Rita Segato que planteaba que ella renunciaba a su condición humana, por supuesto, de manera absolutamente provocativa, si la condición humana era esto, es esto. Y planteaba justamente que en los otros crímenes aberrantes y atroces que justamente configuraron la categoría de genocidio, ella se refería al genocidio sobre el pueblo armenio y sobre las minorías cristianas en el sultanato otomano en la Primera Guerra Mundial, y al genocidio sobre las comunidades europeo-judías y otras minorías, y en realidad otros sectores poblacionales en la Segunda Guerra Mundial. No se había visto en vivo y en directo las atrocidades cometidas. Sí se conocían. Si ustedes consultan, bueno, hay un libro de una profesora de aquí, de la profesora Nelia Bulguryan, de la Cátedra de Estudios Armenios, que escribió justamente el genocidio armenio en la prensa argentina. En la prensa argentina, si ustedes buscan los diarios de 1918, 16, 18, 20, van a encontrar que los crímenes sobre la población armenia y cristiana están documentados. Pero claro, llegaba una nota cada 3, 5 meses, vas a saber cada cuánto, y si habría algún gráfico, alguna fotografía, y no mucho más que eso. Lo mismo sucedió, o algo similar sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Se sabía de la solución final, se sabía de los campos de concentración, pero no estaban transmitidos en vivo y en directo en ese mismo momento. Entonces, cuando las fuerzas aliadas, las fuerzas soviéticas, llegaron y empezaron a liberar los campos de concentración, se encontraron con esos horrores y realmente
eso les generó un impacto emocional grandísimo. Ese impacto emocional grandísimo es el que nosotros estamos padeciendo día a día. Estar viendo en vivo y en directo, justamente, conmoviéndonos, angustiándonos, preocupándonos, bueno, frente a este tipo de imágenes. Y ante eso, justamente lo que hacemos es, entre otras cosas, este tipo de actividades o movilizaciones o bueno, publicaciones, activamos, denunciamos. Y el riesgo es, y yo había hablado recién de una expresión de Rita Segato, pero hay otras declaraciones también de un intelectual muy importante, Bifo Berardi, que seguramente han visto en el programa de Alejandro Berkovich o en las redes, que fue el lunes pasado, en donde planteaba que justamente el tema es que nos empecemos a acostumbrar a que estas escenas, que estas imágenes, que estas formas de relacionarnos entre los seres humanos, que estas formas feroces de relacionarnos, así la llama Berardi, en el libro que él escribe, que es Pensar después de Gaza, van a ser lo natural, van a ser lo normal, van a ser lo que nosotros tenemos que aceptar. Por eso yo decía, ¿qué queda de Gaza, qué queda de Palestina para el conjunto de la humanidad? Para el pueblo palestino ya sabemos lo que significa, ya sabemos su riesgo. ¿Y para nosotros qué? ¿Qué va a suceder con nosotros, ¿no? ¿Qué va a suceder con la humanidad si nosotros permitimos que este modelo civilizatorio se termine implantando? Si terminamos normalizando esto, si terminamos indiferentes, si terminamos derrotados, si terminamos abatidos. Porque es un modelo civilizatorio lo que está en juego en definitiva. Recién Martín nombraba a los grupos financieros, empresariales, transnacionales. Cito un tercer informe y finalmente terminé citando los 3 informes de Albanese, de la economía del genocidio a la economía de la ocupación. Es su tercer informe, tiene algo más de un mes, creo. Bueno, ahí lo que plantea Albanese justamente es que hay empresas que están ganando con el genocidio, que están lucrando con el genocidio. Bueno, las va describiendo, simplemente menciono los sectores, pero son muy interesantes porque muchas de ellas participan de nuestra economía, porque son transnacionales. Por supuesto, las empresas, las primeras que menciona de ese entramado, son las armamentísticas, las de seguridad, que son las que primero uno va a denunciar, pero no solamente son ellas, también son las empresas que son las que están destruyendo Gaza a través de su maquinaria pesada y luego construyendo las colonias. Hay 358 colonias ilegales en el territorio palestino ocupado, y ya no de Gaza, sino de Cisjordania. Hay más de 700.000 colonos ilegales, de acuerdo al derecho internacional, en Cisjordania. Esas colonias las construyen empresas que están lucrando también, que lucraron con la ocupación, que lucran con la ocupación y que hoy lucran con el genocidio. Y no solamente las empresas constructoras o destructoras, sino también las empresas que tienen que ver con la extracción y el robo y el saqueo de los recursos naturales del pueblo palestino, su tierra, su agua, sus recursos turísticos, ¿no? Hay una que está por aquí, Mecorot, que ha llegado a la Argentina lamentablemente hace muy poco, en el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de Guado de Pedro, y que tiene a cargo, no sabemos del todo bien por qué el acceso a la información pública está vedado o está obstaculizado, pero tiene a cargo el asesoramiento en la totalidad de las empresas de las provincias cordilleranas, con excepción de Salta, por ejemplo. Bueno, esa empresa está comprometida en el genocidio y denunciada en ese informe. Y no solamente son las extractivistas, no solamente son esas, sino que también están las empresas de turismo y también están las empresas de los grupos financieros que mencionaba Martín, BlackRock, Vanguard, bueno, los que él mencionó, los bancos, las empresas de aseguradoras, las universidades, que seguramente los compañeros van a hablar sobre eso. Las universidades también son cómplices de ese crimen genocida. Y digo que es un riesgo porque el genocidio es redituable. Para las empresas capitalistas el genocidio es redituable. Y además porque para el proyecto sionista la población palestina es población sobrante. Lo fue desde siempre. Es colonialismo de asentamiento. El genocidio como supresión colonial es colonialismo de asentamiento. Colonialismo que llega a una tierra para expropiar a los nativos, para desplazarlos y para implantar población foránea. Y en ese sentido, la población nativa tiene 4 posibilidades.
ser segregada, como ocurre con los árabes, los ciudadanos árabes de Israel, que son los palestinos del 48, que es el 20% de la población palestina, árabe del Estado de Israel. Hay 2 millones de palestinos que viven dentro del Estado de Israel, que son segregados institucionalmente y que viven bajo un sistema de apartheid en el Estado-nación del pueblo judío. No tienen el derecho a la autodeterminación porque no son nacionales judíos, porque el Estado de Israel se define de esa manera y es exclusiva la autodeterminación dentro de ese Estado para el pueblo judío. Ellos son habitantes, son ciudadanos, pero no tienen derecho a autodeterminación y por tanto no tienen los mismos derechos que sus conciudadanos. Entonces, para la población nativa, en el marco de un colonialismo de asentamiento, una de las posibilidades es la segregación, vivir segregados. Otra posibilidad es el desplazamiento, y lo han hecho. Desplazamientos internos, desplazamientos dentro de los territorios palestinos del 48, de la Palestina británica, de la Palestina histórica. Han sido desplazados 750.000 palestinos y palestinas en el año 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Y han sido desplazados 250.000 palestinos y palestinas en el año 67, cuando el Estado de Israel ocupó la totalidad de Palestina. Había conquistado el 78% de la Palestina histórica en el 48, conquistó la totalidad de Palestina en el 67, en ambos casos desplazó población. Muchos desplazados internos, 2 de cada 3 gazatíes reconocen en su propia biografía familiar el desplazamiento de sus abuelos o de sus padres. Entonces, colonialismo de asentamiento puede implicar para la población nativa la segregación, puede implicar el desplazamiento, puede implicar directamente la expulsión, como decía Martín, fuera de su tierra. 3,5 millones de palestinos y palestinas están fuera de su tierra. 2,5 millones en Jordania, 500,000 entre Líbano, 500,000 en Siria son reconocidos y tienen estatus de refugiados. Viven, pese a que hay una resolución de Naciones Unidas de 1948, la resolución 194 de 1948, que establece el derecho al retorno o en su defecto a ser indemnizados si deciden no retornar. Sin embargo, han sido expulsados sus padres, sus abuelos y no tienen derecho al retorno. Entonces, colonialismo de asentamiento implica segregación, implica desplazamiento, implica expulsión e implica también exterminio. Y ese es el riesgo actual. Trato de terminar porque no sé cómo andamos con el tiempo. 20. Bueno, trato de terminar. ¿Cómo se llega a lo exterminio? Se llega a través de un proceso social genocida que nos fue avisando que íbamos en ese camino. Íbamos en el camino de la construcción de una otredad negativa. Seremos la vanguardia civilizatoria frente a la barbarie asiática, decía Teodoro Herzl en 1896. Bueno, ahora este ministro deleznable dijo que son todos nazis. Los palestinos son todos nazis. El otro ministro deleznable dijo que son animales humanos. Nada nuevo. Herzl ya los calificaba de bárbaros cuando todavía ni siquiera habían creado las primeras colonias, o bueno, sí, las primeras ya estaban de 1878, cuando la colonización era incipiente. Luego hay hostigamiento físico, hay hostigamiento legal, hay una segregación en esos términos. Luego hay aislamiento. El aislamiento en términos espaciales, bloquearlos, como estuvieron bloqueados, como están bloqueados desde el año 2007 en Gaza, construir un muro que es ilegal, como lo están construyendo desde el año 2002 en Cisjordania, que es un muro ilegal según la Corte Internacional de Justicia, y luego debilitarlo sistemáticamente para llegar al exterminio. El exterminio estaba anunciado, por eso es que llegamos tarde al exterminio, porque se venía viendo y muchas veces no fue denunciado o no se actuó en correspondencia. Bueno, trato de cerrar para dar paso a los compañeros, a las compañeras. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, justamente calculo que lo que van a plantear ellos. Todo proceso de exterminio, todo proceso de genocidio por parte del perpetrador, lo que implica, lo que plantea, lo que pretende es justamente aislar a la población, no ya en términos físicos solamente, sino también en términos sociales, que no conozcamos nada, que no sepamos nada, que no nos vinculemos, que no denunciemos. Bueno, justamente es todo lo contrario, es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Luchar por la realización simbólica, luchar en el plano de la realización simbólica, luchar en contra de la negación, luchar en contra de la legitimidad de estas acciones. Termino con esto.
Recuerdo haber escuchado el 8 de octubre en el canal TN al representante de las autodenominadas Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, es un uruguayo que hablaba en un perfecto español, que todavía en el marco de la conmoción que habían implicado los ataques del 7 de octubre, le pedía a la comunidad internacional dos cosas: tiempo y legitimidad. Tiempo se les ha dado. Hace 22 meses que están llevando adelante prácticas de exterminio a través de distintas formas que implican la hambruna, la destrucción, la devastación, todo lo que ya sabemos. La legitimidad la están perdiendo a jirones, y eso tiene que ver justamente con la propia resistencia del pueblo palestino que se queda en su territorio pese a todo, y con las enormes movilizaciones que se han hecho a lo largo y a lo ancho del mundo, protagonizados por los trabajadores, por la juventud, por los intelectuales y por los pueblos en su conjunto. Esa es nuestra tarea para con el pueblo palestino, pero para con nuestra propia humanidad. Insisto, es un modelo civilizatorio y no podemos permitir bajo ningún punto de vista que a una fracción de la humanidad le ocurra lo que le está ocurriendo al pueblo de Palestina, porque si pasan allí, luego pasarán para el resto de los pueblos del mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer a los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra porque hicieron una exposición muy detallada y precisa sobre cuestiones que me facilitan la tarea en un sentido. No, yo algunas cuestiones, primero sobre la situación más general, o sea, en qué marco se inscribe el actual genocidio en Palestina, ¿no? Evidentemente es el punto más álgido de una situación internacional inestable, en estado fluido, donde, bueno, como expresaron antes Martín sobre todo, está en cuestión la propia hegemonía norteamericana en una región donde la política de Estados Unidos es tratar de no tener una presencia permanente en el Medio Oriente, porque viene justamente de un fracaso estratégico que fueron las guerras y ocupación de Irak y Afganistán, que en gran medida el resultado de eso tiene que ver con cómo se configuró la región, con la aspiración de Irán a jugar un rol más hegemónico en la región, etcétera. Entonces, en ese marco, la situación, yo quiero dar algunas definiciones generales que me parecen importantes. En primer lugar, yo tengo acuerdo con lo que planteaban sobre que hay una política genocida, ¿no? Hay una definición de un historiador de origen judío que se llama Ilan Papé, que él plantea justamente, hasta el 7 de octubre planteaba que había un genocidio incremental, le decía, ¿no? O sea, gradual, en el sentido de que el bloqueo permanente a la Franja de Gaza, lo que planteaba Gabriel con respecto a los asentamientos, a los puestos de control, hacer imposible la vida, era una forma de genocidio. Bueno, a partir de la acción del 7 de octubre, ese genocidio incremental se transformó en lo que estamos viendo, ¿no? En un genocidio abierto, hecho y derecho, con lo cual Israel trata de responder a un problema serio que tiene, que se ha mostrado vulnerable, ¿no? Lo que planteaban acá, que con ingenio y algunos métodos rudimentarios sufrió el peor ataque, y entonces está tratando de recomponer esa capacidad que tiene y de tratar de garantizar su seguridad. Digo porque es muy fuerte desde el punto de vista militar, nadie va a discutir eso, pero tiene sus contradicciones para sobrevivir en una región donde efectivamente tiene una hostilidad
de varios de sus vecinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, la acción del 7 de octubre, como nosotros podemos tener diferencias con los métodos, con la dirección que la llevó adelante, con la estrategia que tuvo, pero es parte, indiscutiblemente, está en el contexto de una lucha de resistencia del pueblo palestino ante la ocupación y una política que venía desde el propio Estados Unidos de un reordenamiento regional donde el pato de la boda eran los palestinos, ¿no? Donde había un plan de estabilización regional, de reconciliación o de normalización de las relaciones regionales de los países árabes con el Estado de Israel, y donde los palestinos estaban fuera de toda... no existían, es como si no existieran. Bueno, el 7 de octubre cambió eso de manera radical, como lo estamos viendo, y entonces estamos viendo una respuesta de Israel que hoy expresa, yo creo que es el baluarte de las fuerzas reaccionarias de todo el mundo, ¿no? O sea, concentra... si lo queremos decir, se agruparon todas las fuerzas reaccionarias del mundo atrás de Israel. ¿Por qué? Porque tiene, en primer lugar, hacer un genocidio como el que está haciendo no puede suceder si no tiene aliados y cómplices, ¿no? Entonces, el primer sostén del genocidio israelí es Estados Unidos, efectivamente, que es con su armamento con el que se está haciendo, llevando a cabo esta ofensiva, ¿no? No solo es militar, es financiero, es también diplomático, es sostener, porque Israel, pero eso es una definición importante que tenemos que tener, porque Israel sin Estados Unidos no tiene la capacidad, o sea, es un Estado cliente de Estados Unidos, ¿no? Se ha vuelto un Estado dependiente para llevar adelante el proyecto que está haciendo ahora, ¿no? Que es llevar más hasta el final el proyecto colonialista. Necesita el sostén de Estados Unidos, como lo necesitó, por ejemplo, para atacar a Irán, ¿no? Y eso, digo, para tener en cuenta las contradicciones que tiene el propio Estado de Israel, a pesar de tener una superioridad y haber tenido éxitos militares reiterados, ¿no? Por ejemplo, diezmó la dirección, bueno, lo que planteaba Martín, ¿no? Mató a Nasrallah, diezmó la dirección de Hezbollah, la dirección de Hamas, atacó Siria, ocupó más allá de las alturas del Golán, etcétera, etcétera, pero Netanyahu todavía no puede decir conseguí la victoria final que prometió, y esa es en la contradicción en la que estamos y en la que sigue estando el Estado de Israel, ¿está bien? Entonces, una primera definición, hay un genocidio en curso, hay una política de llevar hasta el final una lógica que está en el propio sionismo, ¿no? Que, como explicaba Gabriel, es un colonialismo de colonos, o sea, de reemplazo de la población nativa. No es una categoría nueva, ¿no? Viene de hace, creo que de los 60, de venir o más. No soy especialista en historia, pero que ahora se ha reactualizado de una manera muy interesante, inclusive por los historiadores revisionistas del propio críticos que denuncian la fundación del Estado de Israel en base a la limpieza étnica de Palestina, como Papé, que él plantea justamente este problema que tiene la lógica misma del sionismo. Está inscripto el exterminio de la población local porque es un colonialismo que se basa en la ocupación y en el desplazamiento de la población local. Entonces, esas son las coordenadas, ¿no? Por eso todo el tiempo el ala más vociferante de esta línea, que es los aliados de extrema derecha de la coalición de Netanyahu, dicen cuál es el programa, es decir, que es desplazar a 2 millones de gazatíes, 3 millones más o menos en la franja en Cisjordania, más los árabes que viven en Israel,
Y entonces ellos quieren avanzar en ese proyecto, y es la contradicción que tienen con Netanyahu, ¿no? Que el tipo trata de hacer un equilibrio porque ve que no da, que no puede hoy matar a 2 millones de personas, porque el genocidio no es gratuito. Yo lo que voy, digo, para mí es tiene un sentido inmediato de urgencia que nos plantea cómo frenar esto, porque es brutal, porque además por varios, tomando en cuenta varios elementos, quizás es más brutal que otras cosas, por la cantidad de niños asesinados, por la cantidad de trabajadores de la salud asesinados, por la cantidad de hospitales destruidos, por la cantidad de escuelas destruidas, por la cantidad de trabajadores de prensa eliminados, es decir, y por un perfeccionamiento en el sentido de una hambruna planificada. No es que la gente se muere de hambre porque no le llega la comida. Hay una política de calcular hasta dónde matar de hambre y hasta dónde no. Eso no es gratuito. Entonces, yo creo que las consecuencias de esto las vamos a ir viendo. No creo que se agoten ni hoy ni mañana, porque me parece que es algo que produjo un quiebre moral y político en lo que planteaba Gabriel, en la deslegitimación del Estado de Israel, que es brutal. Pero del otro lado, o sea, hay una deslegitimación como nunca antes y hay un sostenimiento como nunca antes de un genocida abierto. Entonces se abre una brecha y una contradicción muy importante, que es lo que vimos en el surgimiento de los movimientos, del movimiento internacional en solidaridad con el pueblo palestino, que enfrenta la complicidad de sus propios gobiernos con el Estado sionista genocida, ¿no? Entonces, por eso, digo, tuvo un peso muy, muy importante en los países centrales, que son el núcleo del sostén del Estado de Israel, ¿no? Entonces, yo digo que no es gratuito porque es un movimiento que no es solo de solidaridad en general, ni pacifista en general, sino que avanza en comprender que tiene una relación orgánica con la resistencia palestina. Entonces estamos viendo, por ejemplo, fenómenos muy profundos como la ruptura de generaciones más jóvenes de origen judío con el sionismo. O sea, el surgimiento de un movimiento de jóvenes judíos antisionistas es algo, no sé qué potencial va a tener, está bien, pero genera muchísimas contradicciones al interior de los propios países imperialistas, que lo ven como peligroso y por eso los reprimen de una manera brutal, porque el que apoya un genocidio tan brutal como el que está haciendo Netanyahu en Palestina, internamente se vuelve más represivo. O sea, no se puede. Si ustedes ven las medidas que toma el gobierno norteamericano para reprimir al movimiento pro-palestino, bueno, hay que remontarse, no sé, al macartismo, a momentos muy oscuros, para ver algo similar. O sea, hay persecución en las universidades, hay acusaciones de antisemitismo, hay deportaciones, hay medidas que expresan que el genocidio, no se puede apoyar un genocidio y ser el rey de la democracia en su propio país, ¿está bien? Sino que es una tendencia. O sea, lo que se expresa como genocidio en Palestina también es una tendencia a regímenes autoritarios, a estados más represivos, y eso tiene un costo. Digo, yo voy a decir algunos ejemplos que me parecen muy, muy importantes, porque nosotros tenemos que pensar también hacia adelante, ¿no? O sea, Palestina plantea la urgencia y también pensar hacia adelante cómo sigue, ¿no? Entonces, yo digo, es un genocidio a cielo abierto que se transmite por streaming, más allá de que Israel tiene mucho interés en liquidar a los trabajadores de prensa, que no permite que la prensa, o sea, son trabajadores de prensa palestinos, porque no permite que la prensa internacional ingrese, pero no puede evitar que eso se vea en todo el mundo, y eso ha generado una ola de indignación
que llega hasta Australia, digamos, que llega, que no la pueden parar, ¿está bien? Que más allá, que hay algunos países donde retrocede, o porque hay mucha represión, o pero entonces retroceden unos lugares y surgen otros, inclusive en Argentina, por ejemplo, que venía más atrás, en el sentido de movilización, y donde tenemos el gobierno de Milei, que junto con Trump es el principal, es un tipo que sostiene sin ninguna contradicción el genocidio, y su política es el alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Bueno, la última movilización, yo creo que dimos un pequeño... un primer salto, ¿no? de ser una movilización mucho más grande de las que veníamos protagonizando, y tenemos el desafío justamente de desarrollar ese movimiento, ¿no? Entonces, yo decía que eso trae contradicciones a los propios gobiernos. Si ustedes ven, por ejemplo, el impacto que tiene el genocidio en procesos políticos en los países imperialistas, por ejemplo, en Gran Bretaña el gobierno laborista es brutal, ¿está bien? Son tipos que está Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, donde la defensa del Estado de Israel es razón de Estado, bueno, por haber sido el país que hizo el Holocausto, Francia, bueno, hay una serie de países que son incondicionales del Estado de Israel, por más que tengan contradicciones. ¿Eso qué quiere decir? Que sostienen, sin sonrojarse, que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse en los territorios donde ocupa, es decir, que como ocupante tiene el derecho a defenderse de los que resisten la ocupación, lo cual evidentemente es una hipocresía total, y eso es lo que empieza a quedar en evidencia cada vez más. Entonces, parte de esa presión interna se expresa, por ejemplo, en que tipos que son absolutamente incondicionales del Estado de Israel tienen que decir cosas como amenazar con reconocer un Estado palestino, como hace Macron, por ejemplo, ¿no? Que el tipo... ahora, eso, ¿qué sentido tiene? Tiene un sentido de distraer y dar cuenta de una presión interna para no hacer nada de lo que verdaderamente podría frenar el genocidio, como por ejemplo romper relaciones con Israel, hacerle embargos de armas, romper relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Pero si eso es así en los países que son aliados, yo creo que ese doble discurso también se expresa en los que critican, ¿no? Los que están en el sur global, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si vemos el mapa general, Sudáfrica presentó la denuncia de genocidio, pero no es que todo el BRIC, por ejemplo, es firmante de esa denuncia, o que, por ejemplo, Lula, que es crítico, rompe relaciones comerciales con Israel. Digo, si ustedes ven el mapa, eso no sucede. Entonces, esa contradicción entre el genocidio tan explícito y los distintos niveles de complicidad o por omisión son elementos revulsivos, digo, que muestran la unidad que tiene y el potencial que tiene antiimperialista y anticolonialista, esa unidad entre los movimientos que surgen en los estados occidentales y la resistencia del pueblo palestino, que, como bien decían, está en una situación desesperante, es terrible, digo, no hay a dónde volver porque está todo destruido, y sin embargo, yo hoy, por ejemplo, vi una foto de una movilización en la ciudad de Gaza en contra repudiando la política de Netanyahu, o sea, pidiendo que no ingresen, porque Netanyahu justamente ahora está amenazando con hacer una ocupación de Gaza, ¿no? Sí.
yo digo para ir cerrando porque ya hubo mucha exposición previa, entonces me quería referir a algunas cosas que quizás no se mencionaron. Me quedé pensando, leí hace un tiempo un texto con un título bastante provocador de Ilan Pappé, que, perdón que insista, pero la verdad que el tipo es muy inteligente y muy valiente, y él se preguntaba desde el título si esto era el fin del sionismo, ¿no? En un momento donde evidentemente es muy oscuro, digo, para la resistencia palestina, el tipo se pregunta si es el fin del sionismo, ¿no? Y se contesta que sí. Dice no hoy, no mañana, y a mí lo que me resultó, él da algunas cuestiones objetivas de por qué considera que es un proyecto que está entrando en crisis, y entonces plantea la fatiga de guerra, ¿no? Bueno, el problema de el impacto económico que tiene la guerra en el propio Estado de Israel. Plantea un elemento de crisis que es que, yo no sé si creo que no se mencionó, Israel, la sociedad dio un giro a la derecha y no hay discusión sobre eso, ¿no? Y es muy chocante de todo punto de vista ver que hay gente que no tiene, si uno lee las encuestas, no empatiza, digamos, con el sufrimiento ni el ataque que se está perpetrando sobre el pueblo palestino. Ahora bien, entre las contradicciones que tiene Netanyahu es que todavía hay 20 rehenes, se calcula, con vida en Israel, y los cuerpos de otros 30, que la sociedad israelí habrá girado mucho a la derecha, pero no llega a considerar que vale la pena masacrar a los rehenes con todos los palestinos, ¿no? Y entonces es una contradicción que tiene, porque si ustedes ven en los últimos, en el último año y medio o quizás más tiempo, alrededor de las familias de los rehenes hay movilizaciones semanales, algunas más masivas, otras menos, pero que muestran esa contradicción que hay, ¿está bien? Ahora, eso no quiere decir ni que no quiere decir que hay un movimiento antiguerra por un problema de solidaridad con el pueblo palestino. Hay una fracción muy pequeña en Israel de gente muy valiente, Standing Together, no sé, hay una serie que es muy sintomático, ¿no? O incluso en la conmemoración del Holocausto vimos algo muy emocionante, que eran sobrevivientes del Holocausto, con la foto de los niños palestinos asesinados en Gaza, pero son pequeños síntomas, no es el proceso de conjunto. El proceso de conjunto es que no se está con los palestinos, pero se está en contra de la política de Netanyahu y de masacrar, de que mueran los rehenes en un ataque masivo a Gaza, y eso es una contradicción real que hay, ¿está bien? Entonces, digo para ubicar también cuáles son las contradicciones que hacen que una potencia como Israel, que tiene armas nucleares, que tiene atrás a todo el imperialismo mundial, que le da 14.000 millones de dólares de financiamiento, etcétera, 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 no logra, no puede liquidar todavía los palestinos están ahí. Entonces, esa es una contradicción muy importante que se expresó, digo, más masivamente el domingo pasado en una huelga que se llamó dentro de Israel, y una movilización que dicen que 400.000, 500.000 personas, no sabemos, pero evidentemente fue muy masiva. Entonces, ¿por qué yo lo quiero traer para cerrar? Porque en ese escrito Pappé reflexiona sobre cuestiones objetivas que muestran el agotamiento de ese proyecto, en el sentido de transformarse en la religión en Estado-nación, y entonces dice el plan es colonizar, la expulsión de
de la población local, colonizar, bueno, como vemos al ministro de Finanzas diciendo que los asentamientos que están haciendo en Cisjordania, etcétera, inclusive más allá de la Palestina histórica, porque los tipos ya ocupan parte de Siria, quieren ocupar el sur del Líbano, etcétera, etcétera. Pero dice también algo muy interesante que es ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para no solo para acelerar ese final, sino para que termine por izquierda, ¿no? O sea, eso para mí es muy interesante porque por primera vez en muchos años de resistencia palestina hay un movimiento internacional que no existió en otros momentos. Entonces yo creo que la potencialidad y la posibilidad de derrotar esta política está en esa unidad, está en la unidad de la resistencia palestina con el movimiento de solidaridad que se desarrolla en todo el mundo, porque tiene un potencial anticolonial y antiimperialista que por eso muchos lo comparan con el de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, de decir, inclusive, aunque no haya soldados norteamericanos combatiendo, que es una diferencia muy importante, si ustedes ven el desarrollo del movimiento en Estados Unidos es impresionante y tiene expresiones políticas. Por ejemplo, en parte le costó la elección a Joe Biden, que le decían Genocide Joe, y en parte se expresa en el surgimiento de una figura de la izquierda demócrata como Mamdani, ¿no? Donde se expresó, digamos, el punto de Palestina. Tuvo mucho peso, ¿no? Y eso lo podemos ver también, por ejemplo, yo les decía, la crisis que genera, por ejemplo, en el laborismo británico. Si ustedes ven la tendencia que hay al surgimiento de un nuevo partido de izquierda, ¿no? Largado por Jeremy Corbyn y una parlamentaria expulsada del laborismo justamente por su apoyo a la lucha palestina. Hoy le dan como un 15% de intención de voto, digo. Entonces, ¿cómo responde, por ejemplo, Starmer, que está muy mal, que es el primer ministro británico laborista, responde con una política doble? Por un lado, trata de ahogar ese movimiento que tiene en su país, que todos los sábados junta varias decenas de miles, y legalizó a una organización tradicional del movimiento de solidaridad con Palestina, que se llama Palestine Action, y metió preso la semana pasada a como 500 personas que salieron a solidarizarse con ellos, ¿no? Y a la vez trata de contener también diciendo, bueno, voy a reconocer el Estado palestino, no sé, hizo un pequeño embargo de armas, etcétera. Entonces, no, digo yo para concluir, porque a mí me parece que no se va a resolver solo, o sea, no se va a resolver solo en Palestina, ¿no? o en Gaza. Tiene una dimensión regional, o sea, la lucha palestina es parte de la lucha de los pueblos de la región, donde los gobiernos, regímenes árabes, monarquías, dictaduras, son cómplices absolutos, porque sin la complicidad de esa gente no hay genocidio posible en Palestina, y lo vimos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Donde el gobierno, que es una dictadura brutal, producto de la derrota de la primavera árabe, impidió que llegara la marcha mundial a Gaza, ¿no? O sea, tiene un rol activo en la represión, no solo del movimiento internacional, sino del propio pueblo palestino, de mantener el bloqueo en Gaza, etcétera, etcétera. Es decir, que si todo eso explota, tiene un potencial revolucionario muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo quería resaltar ese elemento y la acción subjetiva, que se puede incidir, está bien, que nosotros, digo, más allá de que estamos, de que no tenemos, no podemos influir de manera directa en los acontecimientos, todos estos elementos
pueden incidir y pueden y son de mucho valor para la resistencia palestina, ¿no? Bueno, paro acá. Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, voy a ser breve, ya que creo que con Gabriel, Martín y Claudia, a quien les agradezco mucho su presencia y las palabras justas, ¿no? y coherentes y fundadas, así que personalmente les agradezco mucho. Y en mi intervención quería detenerme básicamente en dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el estado actual del movimiento contra el genocidio en distintas partes del mundo, y el otro aspecto es un llamado a la acción directa, que creo que nos involucra a todos y a todas los que estamos acá como parte de la comunidad educativa, ya que en Gaza se han destruido el conjunto de las instituciones educativas, el conjunto de las universidades, se han asesinado a trabajadores universitarios, se ha destruido cualquier capacidad educativa para decenas de miles de niños, pero también para aquellos que no forman parte de la comunidad educativa y quieran accionar al respecto. Mientras estamos hablando acá, se están terminando de armar los preparativos para varias nuevas embarcaciones que van a dirigirse hacia Gaza, que partirán el 31 de agosto, que forman parte de la Global Sumud Flotilla, que es un movimiento que es nuevo en el sentido de que es la unificación de tres movimientos que ya existían previamente. Uno es la Flotilla de la Libertad, Freedom Flotilla, que quizás lo conocen porque hace aproximadamente 2 meses Greta Thunberg fue detenida en una de esas flotillas, pero es una iniciativa, digamos, el de las embarcaciones hacia Gaza, que no surgió ahora, sino que tiene años, sin ir más lejos. En el 2010 Israel detiene a una flotilla que iba rumbo a Gaza con turcos europeos, asesina a 9 personas dentro de esa flotilla en aguas internacionales. Por otro lado, también está el movimiento del Sumud, ¿no? que si Sumud es en árabe significa resiliencia, que justamente también intentó llegar hacia Gaza por tierra hace aproximadamente 2 meses y fue detenido por uno de estos estados árabes de los cuales hablaba Claudia, que son cómplices y son partícipes necesarios para seguir manteniendo el bloqueo, digamos, humanitario en Gaza. El bloqueo no podría permanecer si no hubiese estados cómplices como Egipto, como Libia, que lo habilitan, y también otro movimiento que es la Marcha Global a Gaza, que hace poco se cumplieron 2 meses de que intentamos, porque formé parte, llegar hacia la Franja de Gaza, hacia Rafah, por tierra, a través del norte del Sinaí. Más particularmente íbamos a ir desde la ciudad Al-Arish, que está ahí en el norte del Sinaí, nos íbamos a dirigir hacia Rafah, y el gobierno de Egipto nos lo impidió, deteniendo en el camino a decenas de personas, entrando a los hoteles a la noche, involucrando a la policía secreta egipcia. Nosotros íbamos a ir junto a 3 compañeros más, que uno es Bruno de Brasil, que formó parte junto a Patricio y conmigo, que llegamos hasta Egipto, pero hubo 2 compañeros más del Estado español que fueron deportados en el aeropuerto. Entonces, la unificación de estos 3 movimientos y lo que va a suceder el 31 de agosto es algo muy importante, que yo creo que tenemos que prestarle mucha atención, porque se trata de uno de los intentos, si no es el intento más grande, ¿no?, de romper el bloqueo hacia la Franja de Gaza, y requiere que todos los que estamos acá multipliquemos la difusión para que se rompa el cerco mediático de una vez por todas en este país, y sobre todo para que reciban apoyo. Por otro lado, también hubo un movimiento importante que yo creo que es importante destacarlo, sobre todo por la potencialidad estratégica que tiene, que es las acciones en distintos puertos del mundo contra el envío de armamento hacia Israel, ¿no? Por ejemplo, hace unos
cuando hace 2 meses en Iquique, Chile, hubo acciones de embarcaciones también que hicieron una acción simbólica, pero también hay acciones que no son simbólicas. En Marsella, en junio también de este año, los trabajadores portuarios evitaron que se envíe un cargamento de 14 toneladas de material bélico hacia Israel. También en Casablanca, en Marruecos, se impidió el envío de partes que iban destinadas a los F-14, que son aviones que justamente utiliza el Estado de Israel. Y creo que ahí reside también una potencialidad muy importante. Hace 2 días, sin ir más lejos, en Microsoft, la empresa de software que todos conocemos, los trabajadores en Silicon Valley hicieron una acción que es simbólica, es decir, no han impedido que se envíe armamento, como la potencialidad que tienen los trabajadores portuarios, pero que tiene una acción simbólica muy importante porque han renombrado una de las plazas que forma parte del predio de Microsoft y la nombraron en honor a todos los niños palestinos martirizados, ¿no? Ahora, hace poco también los compañeros de Brasil, del MRT, que es la organización hermana del PTS en Brasil, han hecho un estudio muy exhaustivo, muy profesional con los trabajadores petroleros de cuál es la relación del petróleo que exporta Brasil hacia Israel. Entonces, todos esos ejemplos, digamos, de distintos sectores de trabajadores creo que muestran un poco también la potencialidad, ¿no?, que tiene la clase trabajadora a la hora de buscar frenar estas masacres. Y por último, pero no menos importante, y en esto me quiero detener, el movimiento gigantesco que hubo y que hay en las universidades en distintas partes del mundo. Todos acá vimos las imágenes el año pasado, más precisamente en abril del año pasado, un campamento que comienza en la Universidad de Columbia, que es reprimido, pero esa represión hizo que se multiplique en todo el país de Estados Unidos y luego cruzó el océano hacia Europa un movimiento universitario que es comparable, como decía antes Claudia, al movimiento antibélico contra la guerra de Vietnam. Estamos hablando de cientos de estudiantes, al principio de origen árabe, pero después se fueron involucrando estudiantes que no son árabes, que incluso hay documentales donde les preguntan, bueno, ¿por qué estás acá? Y muchos decían, miren, yo no tengo mucha idea del conflicto Medio Oriente, quizás como tienen mis compañeros de origen árabe, pero quiero estar acá porque no quiero mirar para otro lado frente a lo que está pasando. No quiero que mi generación mire para otro lado frente a un genocidio. Y sobre todo también quiero denunciar las relaciones, dicen estos estudiantes, que tiene mi universidad con las universidades del Estado genocida de Israel. Y gracias a ese movimiento increíble, que en Estados Unidos sufrió una represión importantísima porque la mayor parte de los referentes que dio ese movimiento han sido deportados por Donald Trump. Digamos, esto hay que decirlo. O sea, uno de los principales referentes de la Universidad de Columbia, a pesar de tener la residencia permanente y todo, fue deportado, tratado como delincuentes narcotraficantes. Es decir, el movimiento sufrió en Estados Unidos particularmente una represión brutal por parte del Estado, por parte de los medios. De hecho, hay un video que está en YouTube que se los recomiendo fuertemente, que es a la rectora de la Universidad de Columbia siendo interpelada por un tribunal, donde le preguntan como si fuese un juicio, ¿no?, de por qué permitía que en su campus universitario haya estudiantes diciendo eso, usando la clásica extorsión discursiva del antisemitismo, ¿no?, que en última instancia es eso, es una extorsión discursiva, es querer reducir toda la complejidad histórica, social, religiosa, política, que tiene este conflicto a un problema étnico-religioso, sacándole cualquier tipo de especificidad histórica y esa extorsión discursiva, como bien decían antes, yo creo que está empezando a caer, está empezando a desmoronarse. Creo que nunca antes en la historia del Estado de Israel estuvo tan deslegitimado el Estado de Israel, su existencia, su presencia, incluso por propios miembros de la comunidad judía, ¿no?, tanto en el Estado de Israel como por fuera del Estado de Israel. En ese sentido, bueno, acá también hay compañeros que forman parte de la agrupación Judíos contra el Genocidio del Apartheid, que tienen un rol fundamental en decir que no queremos que hagan esto en nuestro nombre, no queremos atar la historia de toda una cultura, de toda una religión, a la suerte de un Estado que no tiene ni 100 años, y es un rol muy valioso. Y yo quería detenerme particularmente en 3 universidades de Israel, que son, en primer lugar, la Universidad de Tel Aviv, es una universidad de las más importantes de Israel,
que es considerada la principal incubadora de tecnología de Israel, ¿no? Adentro de la Universidad de Tel Aviv se encuentra el Cyber Security Research. Es un centro donde se crea, donde se desarrolla tecnología avanzada que se usa para las mal llamadas fuerzas de defensa de Israel, porque en realidad es así como decía Gabriel, se autodenominan así, pero son fuerzas de ocupación. Y este Cyber Security Research, con financiamiento del Ministerio de Defensa de Israel, desarrolla una de las mayores fabricaciones de dron del mundo, ¿no? Y sistemas de armas que son usadas en Gaza. Y justamente esta universidad y este centro tecnológico trabaja con una unidad del ejército, que es la 8200, que es la unidad encargada de la inteligencia electrónica y del ciberespionaje, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de Tel Aviv. Otro ejemplo, la Universidad Hebrea de Jerusalén, también una de las más importantes de Israel, que tiene desarrollo de laboratorios de nanotecnología, también que pone su conocimiento al servicio de desarrollar software, tecnología para las fuerzas de ocupación y para el espionaje, tanto en Gaza como en Cisjordania. También desarrollan tecnología puesta al servicio de las fuerzas de ocupación, y también la Universidad de Ben Gurion, que tiene convenios directos con empresas como Advanced Defense Systems, que alberga el Homeland Security Institute, dedicado a investigación en contraterrorismo y seguridad interna. Ni hablar además de que los aportes tecnológicos, el rol que cumplen estas universidades ideológicos, ¿no? Para legitimar la existencia del propio Estado de Israel. ¿Y por qué menciono estas tres universidades? Bueno, porque son tres universidades las cuales la Universidad de Buenos Aires tiene convenios. Tengo los números de los convenios que tiene la Universidad de Buenos Aires con estas tres universidades. Convenios que están vigentes, algunos hasta el 2026, otros hasta el 2027 y otros hasta el 2028. Es decir, la Universidad de Buenos Aires tiene relación con instituciones universitarias que están poniendo sus conocimientos científicos, técnicos y humanos al servicio de masacrar a una población entera y al servicio de cometer un genocidio. Entonces, a la hora de preguntarnos qué podemos hacer nosotros para denunciar el genocidio, cómo podemos aportar nuestro grano de arena, yo creo que estamos llamados a impulsar una gran campaña para que la Universidad de Buenos Aires, pero también otras universidades, antes de ayer estuve en la Universidad Nacional de Rosario, que también tiene convenios con universidades de Israel, termine esas relaciones de forma inmediata. No podemos permitir que nuestras universidades, que son públicas, que las defendemos como hicimos el año pasado, como hacemos entre hoy y mañana también hay jornada de paro de trabajadores universitarios. Bueno, la defensa de la universidad pública, la defensa del conocimiento público también implica esto, pensar al servicio de qué queremos poner nuestro conocimiento. Porque yo no quiero que la Universidad de Buenos Aires colabore permanentemente con el Estado de Israel. Y no es solo una colaboración académica, científica, no, también es una colaboración política. Hace poquito, muy poquito, el rector de nuestra universidad, Ricardo Helpi, estuvo en un acto con la DAIA, una organización que seguro todos ya conocen, que se encarga de perseguir a todos aquellos que no piensen lo que piensa el Estado de Israel. Bueno, se juntó, hicieron un acto donde el presidente de la DAIA, en presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, planteó que hay que avanzar en tomar medidas legales a todos aquellos, que cometan actos de antisemitismo. Perfecto, yo estoy en contra del antisemitismo, eso está claro. Ahora, con su extorsión discursiva, esto que estamos haciendo acá es antisemitismo. Entonces, el rector de nuestra universidad se junta con el presidente de la DAIA, que opina que todos nosotros acá deberíamos ir presos. ¿Por qué? Por denunciar un genocidio. Y lo llevan hasta el final, porque sin ir más lejos, Vanina Biasi y Alejandro Bodart los persigue la justicia, ¿no? En Francia, nuestro compañero Anas Kassib, ¿no? De Revolución Permanente, también organización hermana del PTS, es perseguido judicialmente. Entonces, lo que buscan ellos es eso. Entonces yo creo que acá estamos llamados a lanzar una gran campaña para que nuestras instituciones educativas rompan todo convenio con instituciones que forman parte de llevar a cabo un genocidio. Y yo creo, además, que en el país de Milei, uno de los pocos amigos que le queda a Netanyahu, también lo que podemos hacer acá tiene impacto internacional. De hecho, sin ir más lejos, el otro día la movilización que hubo gigante salió en los medios turcos,
¿no? Salen los medios de Medio Oriente, salen los medios europeos, porque claro, están viendo lo que pasa acá, y desarrollar un movimiento contra el genocidio en la Argentina es desarrollar también un movimiento contra Milei, porque como decían muy bien antes, Netanyahu es la punta de lanza de la reacción mundial, y esa reacción forma parte de Milei, forma parte de Donald Trump. Entonces, lo que podamos hacer acá contra el genocidio también es fundamental para estar en mejores condiciones para enfrentar todo el plan de Milei de conjunto y pelear no solo para terminar los convenios, sino también, ¿por qué no pensar que las universidades algún día, esperemos que pronto, en vez de poner su conocimiento al servicio de financiar un genocidio, pongan su conocimiento al servicio de la reconstrucción de la Franja de Gaza y de que viva la cultura del pueblo palestino como merece vivir? Así que yo, eso nomás. Me olvidé una cosa. Este 30 de agosto, el Comité de Solidaridad con Palestina, el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, está ahora llamando a realizar una nueva movilización, que es el sábado, este sábado no el otro, que yo creo que es una cita de honor y tiene que llevarnos a todos a movilizar, así que no quería dejar pasar esa invitación, además de invitarlos a sumar su firma en la iniciativa que tengamos, porque esto depende de todos. Digamos, acá hay una porción, pero cada vez se está hablando más del tema. Creo que tenemos que multiplicar la solidaridad con contra lo que está pasando y sobre todo no mirar para otro lado. O sea, sería terrible en unos años mirar para atrás y pensar que no hicimos lo suficiente. Sería algo realmente generacionalmente terrible. Y tenemos una tarea histórica. Yo creo que son esos momentos que marcan generaciones y hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. Así que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro, la verdad que excelentes todas las intervenciones, me parece que fue un gran debate. Pero si les parece, ahora podemos abrir a una ronda de preguntas también, o intervenciones, comentarios. Acá ya veo una primera mano levantada. Si les parecen, hacemos varias, dos. Bueno, buenísimo. ¿Quieren pasar adelante o les acerco el micrófono? No sé si va a llegar. Para los que siguen este tema, es claro que el gobierno de Egipto es corresponsable por acción o por omisión de lo que está pasando. Pero quería saber si ustedes, cuando estuvieron en Egipto, tuvieron contacto con el pueblo llano y si tuvieron la impresión de que de ese pueblo, cuál es la situación de la gente, el pueblo llano, no el gobierno, que ya sabemos que es un traidor, ¿no? Eso quería saber. Si quieren pasar adelante a hacer las preguntas, buenísimo. Si no, vemos hasta dónde llega el cable. ¿Vos habías levantado? Levantaste la mano, ¿no? Ah, sí. Hola, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar acerca de el rector, que mencionaste el rector sobre lo de que están hacen lobby con Israel, etcétera, etcétera. Vos, porque como persona, como militante, ¿por qué pensás que el rectorado, y el Consejo Superior, siendo radical, tomarían una postura más antigenocidio, así sabiendo que tienen todo el lobby por atrás, toda la DAIA por atrás y toda una infraestructura por sostener, además de que, hablando fuera de lo moral, que no les conviene, ¿por qué te crees que lo harían o qué recursos tenemos o tenés para efectuar un cambio al respecto y cerrar, tratos con universidades de Tel Aviv y Jerusalén? Dale. Respondo a estas dos cuestiones, que son dos muy buenas preguntas. En Egipto nosotros, al estar básicamente de forma clandestina, porque entraba la policía a los hoteles y nosotros nos hacíamos pasar por turistas, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros teníamos una reserva hecha para visitar las pirámides por si nos preguntaban o no. Sí estuvimos en contacto con un gazatí que había logrado escapar de Gaza y que estaba en Egipto en una situación totalmente precaria,
porque los gazatíes en Egipto incluso son ciudadanos de segunda, no están en una condición legal ahí, y sí también estuvimos en contacto con varios egipcios en un momento en el que Israel ataca a Irán. Nosotros estuvimos hace 2 meses allá, que fue el momento que coincidió en la ofensiva militar israelí hacia Irán, y pudimos estar en contacto con una subjetividad contradictoria, porque como bien decías vos, el Estado egipcio tiene que lidiar por un lado entre el apoyo que tiene la sociedad civil hacia Palestina, eso se ve en las calles del Cairo, se ve en las banderas palestinas, se ve en los locales de comida, se ve en los Ubers, imágenes de la Franja de Gaza con la inscripción desde el río hasta el mar. Ahora, también es verdad que existe una fuerte presión y una fuerte subjetividad a causa de la guerra y un temor que está bastante fundado en posibles ataques o represalias que pueda llegar a tomar el Estado de Israel hacia Egipto. Sin ir más lejos, una pequeña anécdota respecto a eso, pero el primer día que nosotros llegamos al Cairo, que llegamos a las 2 de la mañana con los compañeros deportados, con el hotel que no sabíamos dónde quedaba y al final no existía, entonces hubo que buscar otro, no importa, digamos, pero el Uber que nos tomamos en el aeropuerto, nosotros jamás le dijimos cuál era nuestra misión, no éramos simples turistas argentinos, nos dijo que el gobierno de Al-Sisi a él no le gustaba hace 2 años, pero hace 2 años que sí le estaba empezando a gustar. Cuando le preguntamos por qué, nos dice, porque Egypt powerful, Egipto poderoso. Le decimos, ¿poderoso frente a qué? ¿Está dando más trabajo, más comida? No. Fortaleció la imagen exterior de Egipto, y eso es importante, así Israel entiende a quiénes se puede enfrentar. Es decir, Al-Sisi está mostrando, nos decía el chofer del Uber, que Egipto no es un país que se come los mocos y que hay una población entera dispuesta a ir a la guerra. Entonces, la subjetividad es bastante contradictoria porque por un lado está el apoyo al pueblo palestino, pero por otro lado también hay un temor de la población civil de recibir represalias por parte de Israel, como hace con todos sus países vecinos, ¿no? Entonces es una contradicción muy compleja, que también fue muy interesante estar en contacto con eso, porque acá lejos está la subjetividad de la sociedad civil de la guerra, ¿no? Y es una subjetividad a la cual hay que prestarle atención, porque todo indica que la tendencia es esa, no solo en Medio Oriente, sino en Europa está destinando mayor presupuesto militar, etcétera. Entonces es contradictoria la respuesta, es contradictoria. Y por otro lado, ¿querés agregarlo ahora? Sí, estamos en tema y después le contesto al compañero que... Se escucha. La cuestión con Egipto, con el mundo árabe en general, Egipto es el segundo país en recepción de ayuda económica militar del mundo luego de Israel. Además de eso, históricamente Egipto fue, junto con Gamal Abdel Nasser en 1964, quien ayuda a la fundación de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, en un momento donde había un nacionalismo árabe y posterior a la República Árabe Unida, que es entre Egipto y Siria, entre 1958 y 1961. Por lo cual, la intención imperialista estadounidense era derrocar a cualquier régimen nacionalista, y mucho más a uno que hablaba de un nacionalismo árabe, o sea, un pannacionalismo que involucrara y además que fuera puente entre África y Asia, que era como se planteaba y se percibía a sí mismo, por lo cual Egipto era el gran abanderado de la causa palestina, más allá de que la Franja de Gaza, cuando surge el Estado de Israel, desde 1948 hasta la ocupación israelí, es administrada por Egipto, así como Cisjordania es administrada por Jordania. Por un lado esa cuestión. Por otro, el mundo árabe en general, desde Marruecos, aliado de Israel y Estados Unidos, hasta India, hasta Indonesia, todos los países musulmanes del mundo, hasta los 300 millones de musulmanes en la India, y todos los países del mundo árabe en general, y acaba de salir una bandera en el partido donde había el Fenerbahce ayer, que detengan el genocidio, todos, incluso los medios turcos, Al Jazeera, y los medios de los países árabes, se muestran condenando el genocidio. Eso entra en contradicción, lo mismo que en el caso de Lula, que Petrobras le vende petróleo a Israel, Turquía comercia con Israel,
Egipto también. Pero históricamente el parteaguas es porque cuando asesinan a Nasser e Israel ocupa la península del Sinaí, lo que sucede en ese momento es que luego con Anwar al-Sadat, el primer país árabe en 1979, en Camp David, cerca de Washington, hace el pacto de reconocimiento y paz Egipto-Israel, que era Egipto el gran defensor de la causa árabe. Eso le hace ganarse la expulsión de la Liga Árabe a Egipto. El país con 100 millones de árabes, el país más poblado del mundo árabe, y muy representativo también, y que tenía esa política panárabe, por lo cual fue apuntado directamente para destruir esa lógica de unión árabe, nacionalismo panárabe. Y en ese sentido, entonces, Egipto pasa a ser, 1979, el primer país que reconoce a Israel como Estado. En 1979, Israel se crea en 1948, y en 1994 Jordania también reconoce a Israel. O casualidad son los dos países limítrofes con Israel y con Palestina. O casualidad son aliados de Estados Unidos en la región, quieran o no sus poblaciones, es decir, las poblaciones, la sociedad civil de todos los países del mundo árabe está a favor de la causa palestina, porque es la bandera, para mí la bandera palestina es la bandera de la causa del sur global, y por eso está la marcha de los jubilados, la marcha de los universitarios, la marcha de los docentes, la marcha de cualquier trabajador, pero no en Argentina, en el mundo. Por eso en las universidades donde trabajamos les molesta que colguemos la bandera de Palestina. Esta es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y está colgada ya una bandera de Palestina. Nosotros que trabajamos también en Luján, esa bandera les molesta, y no hay banderas pintadas en la universidad. Y en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, hay banderas como todo este paredón de Palestina. Entonces el movimiento crece, pero el movimiento para mí significa una lucha contra los grandes poderes hegemónicos. En sintonía con lo que dijo Claudia, es una bandera contra la gran ultraderecha mundial, contra esas grandes financieras y contra esos grandes poderes mundiales. Más allá de la definición de sur global o no, lo que es cierto es que se sabe, incluso los palestinos están vistos y mostrados como pobres, y como los israelíes se tratan de mostrar como grandes desarrollos tecnológicos. Israel, desde cuando terminé el libro, hasta ese momento le había dado a Estados Unidos solo en materia militar 45.000 millones de dólares. Todos los años le da 3.600 millones. Desde 1946 hasta ahora, el país que recibió mayor ayuda militar fue Israel, con 340 y pico mil millones de dólares, pero no es solo ese sostén, es lo que dijo también Claudia. Y en ese papel, Egipto y los países de la región, como dije antes, si Israel está con un frente abierto con 7 países, simplemente es porque es parte de la OTAN, figure o no, es parte de Europa para su percepción y figure o no como Unión Europea, porque ellos mismos se perciben así. Lo dijo Herzl en 1896, lo dijo Netanyahu en 2015 y 2016. Piensen ustedes simplemente, y para darle la palabra de vuelta a Luca, que Netanyahu fue aplaudido 53 veces en el Congreso de Estados Unidos. Piensen qué presidente de África va a hablar al Congreso de Estados Unidos. Ninguno. Hay un entrelazamiento absoluto entre Israel y Estados Unidos. Pero las políticas de Israel para Medio Oriente son decididas en Estados Unidos, no en Israel, porque Israel tiene un plan que ya lo ha estudiado Nur Masarja, Nureddin Masarja, un palestino hace mucho, el Gran Israel, que plantea, esta semana salió en una página de Geopolítica Brasil, el porcentaje de cada país que quiere tomar, desde Egipto, Siria, Irak, Jordania. Ese es el Gran Israel. ¿Para qué se necesita un Gran Israel? Porque eso está en el centro de poder político mundial, no involucra directamente a las grandes potencias, y desde ahí es la palanca desde la cual se pretende dominar el mundo, más allá de los colores de los países. No importa si es israelí o estadounidense, porque BlackRock y porque Jared Kushner y todos los del gabinete anterior de Trump, no importa si son judíos israelíes o estadounidenses israelíes, no importa esa
definición de nacionalidad, porque lo que hacen es el control político y económico mundial. Y lo que está, esto que dijo Luca, tiene que ver con Egipto, parte del BRICS, que está en total contradicción, y también salió un artículo ahora diciendo que el BRICS, entre ellos Patrick Bond de Sudáfrica, diciendo que el BRICS no funciona en ese sentido, ni militar, ni de esa manera. Y después hay otras cuestiones que no llegamos a hablar, de las contradicciones de reconocimiento de Francia hacia Palestina, hacia el Estado Palestina, hacia el Estado oficial de Palestina, es decir, hacia la Autoridad Nacional Palestina, no hacia Hamas, no hacia quien gobierna la Franja de Gaza, sino a quien tiene relaciones directas con el Estado ocupante, las cuales habría que discutir también, pero hay un entramado mucho mayor al cual meterse en ese sentido. El compañero que hizo la pregunta, ¿dónde está? Ahí. ¿Cómo te llamas? Gaspar. Bueno, yo creo que esa pregunta es la que se hicieron muchos estudiantes también en otras universidades del mundo, cuando estaban empezando a protestar contra los convenios que tenían sus universidades. Y creo que es una pregunta más que válida, porque los lazos son múltiples. Hay lazos académicos, hay lazos económicos, sobre todo, hay lazos también sociales. Y yo no creo que podamos convencer, bajo ningún punto de vista, al rector de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que van a terminarse los convenios, las relaciones, y va a haber una denuncia explícita al genocidio en tanto y en cuanto se lo impongamos por la fuerza. O sea, no veo otro camino que no sea el de la movilización, el de la organización, el de pronunciamiento, y creo que tenemos ejemplos a lo largo del mundo para apoyarnos, porque no tengo nada contra Bélgica, pero si pudo la Universidad de Bélgica romper los convenios, no tienen ni el 10% de la organización estudiantil que tenemos acá. No tienen una Federación Universitaria de Buenos Aires, no tienen centro de estudiantes, y ni la tradición que tenemos acá, que tenemos acá, ni la tradición de asambleas. Y eso también me lleva a pensar qué sucede con los sectores llamados opositores al rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Porque hay 12 centros de estudiantes y hay 4 que no son conducidos por la Franja Morada. Lo de la Franja Morada, en el debate a candidato a legislador, Lula Levy, que era la candidata al radicalismo, me acusó abiertamente de antisemita en la televisión por denunciar el genocidio en Gaza, digamos. Bueno, la Franja Morada es eso, ¿no? Ahora, hay 4 centros de estudiantes que no son conducidos por ellos. Uno es la Facultad de Exactas, otro es la Facultad de Sociales, otro es la FADU y otra es Filosofía y Letras, digamos, que son conducidos por la Cámpora, el Movimiento Vita, el Frente Patria Grande, digamos. ¿Por qué esos centros de estudiantes no están hablando del tema? Sí. Willy Durán, ¿qué hizo? Exactamente. Ahora, hay centros de estudiantes que forman parte, digamos, de lo que se considera, digamos, la oposición a la Franja Morada, la oposición al mileísmo, que incluso hablan de humanidad y hablan de Argentina humana. Bueno, o sea, para mí no hay una Argentina humana posible si no se denuncia el genocidio, sobre todo en un país que tiene un genocidio encima y que tenemos territorios ocupados también. Entonces, es deber histórico nuestro que la Universidad de Buenos Aires, como mínimo, se lo plantee. Y creo que el único idioma que entiende esa gente es la fuerza. Así como es el mismo idioma que entiende el gobierno, y por eso ayer la Cámara de Diputados tuvo que dar vuelta atrás el veto hacia las discapacidades, digamos. Lo lograron imponer la comunidad de discapacitados con la movilización, con la organización. Y yo creo que eso depende de todo. Creo que incluso estamos atrasados, y yo me hago una autocrítica ahí también. Me hago una autocrítica porque el movimiento estudiantil argentino está más retrasado que otras partes del mundo. Entonces, todas las organizaciones tenemos que pensar qué estamos haciendo contra lo que está pasando y qué estamos haciendo en nuestras instituciones educativas. Yo arranco con la autocrítica, la tomo, digo, estamos demorados, digamos, pero no podemos aguantar más esa demora, porque están literalmente 60.000 reservistas apostados en la frontera de la Franja de Gaza esperando para entrar. ¿Qué vamos a esperar, digamos? Entonces, la pregunta que hiciste creo que es muy valiosa, pero creo que se va a lograr en tanto y en cuanto se imponga con la fuerza, y si no se logra,
que tenga el mayor costo político posible y que queden manchados en la historia como lo que son, ¿no? Cómplices del genocidio. Así que eso. No sé si hay otras... No, por la hora, si les parece, ya podemos ir cerrando acá, que hubo varias preguntas, intervenciones interesantes. Bueno, agradecerles nuevamente, obviamente, a los 4 y a todos los que vinieron. Y bueno, no, por último, solamente dejarle la palabra a un compañero de la agrupación de judíes contra el genocidio del Apartheid que quieren hacer una pequeña invitación. Dale. No, perdón, es porque estamos organizando un festival en Lanús que iba a ser el 30. Ahora que es la manifestación estamos viendo si lo cambiamos de fecha, ya hay muchas bandas confirmadas y etcétera, entonces tal vez no se pueda cambiar y la gente vaya después, pero es un festival para visibilizar y para juntar fondos para familias adentro de Gaza. Si quieren información pueden entrar a la fábrica de arte, que es la fábrica_arte, es el Instagram. Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Soy Axel, soy estudiante acá de esta facultad, soy judío y nada, les quería invitar si hay judíes en la sala que se sumen a nuestro grupo de judíes contra el genocidio del Apartheid. Nos parece muy importante como judíos decir que no al genocidio. Somos la verdad que víctimas del genocidio más terrible de la historia de los que se conocen y nos parece que no podemos hacer silencio ante otro genocidio que además nos pasa muy por al lado porque muchas veces usan como justificación de este genocidio el antisemitismo y la verdad que creemos que hay que romper con eso, tenemos que mostrar que hay judíes, incluso en Argentina, que es el país de la Daya, que tiene mucho poder, que hay judíes que decimos que no al genocidio, así que eso, si hay judíes acá que se quieren organizar, que quieren hablar de distintos temas, intercambiamos bibliografía, debatimos sobre posiciones y distintas cosas, incluso sobre la historia de Palestina. Me parece que nada, estaría buenísimo que se sumen porque es muy importante mostrar que hay judíes que no somos sionistas y que nos enfrentamos a lo que está pasando hoy en Gaza. Muchas gracias.